En el corazón del estado de Tabasco, específicamente en el municipio de Macuspana, sus habitantes viven con el temor constante ante la presencia inminente del grupo delictivo conocido como Cártel Jalisco Nueva Generación. ¡Pancho a la verga! ¡No más a la verga! Ciérrale. ¡Córrele a la verga! ¡Pura gente, señor! Este miedo no es infundado. El 6 de enero, integrantes de dicha organización criminal repartieron roscas y juguetes entre la población local, acompañando su acción con un mensaje claro. Señores, esto no es por nada ni para pedirles algo a cambio. Es un pequeño detalle que manda el señor 88. Este obsequio se envía de parte del señor 88. Somos del Cártel Jalisco, sin compromiso de nada. Lo único que queremos es ayudarles, apoyarles. Estamos aquí para protegerles, no para perjudicarles. Sí, este regalo se los envía el señor en nombre de la empresa Vale. Un gesto que, lejos de ser un acto de generosidad desinteresada, muchos interpretan como una estrategia para ganar simpatía en una región marcada por la incertidumbre y la inseguridad. Jalisco, tradicionalmente conocido como la cuna del mariachi y el tequila, se ha transformado también en un sangriento escenario de enfrentamientos donde la ley y el crimen organizado libran una batalla constante. El reciente megaoperativo en contra del CJNG ha encendido las alarmas a nivel nacional. Ahora, un supuesto mensaje atribuido a Nemesio Oseguera Cervantes, alias el Mencho líder del cártel, ha puesto a las autoridades en estado de alerta máxima, intensificando aún más la tensión en este conflicto sin fin. En un golpe significativo contra el Cártel Jalisco Nueva Generación, las fuerzas del orden lograron la captura de elementos clave involucrados en el tráfico de sustancias ilícitas, debilitando las finanzas de la organización criminal. De acuerdo con informes oficiales, el operativo permitió el desmantelamiento de al menos 3 laboratorios clandestinos y 2 puntos estratégicos de distribución. Pero este movimiento no solo representó cifras, el mensaje fue claro. Las fuerzas de seguridad están dispuestas a atacar directamente el núcleo del CJNG con una precisión quirúrgica. Una respuesta inmediata y una amenaza directa. La reacción del CJNG no tardó en llegar. A través de redes sociales y foros clandestinos comenzó a circular un mensaje atribuido a Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho, en el cual el líder del grupo delictivo lanzó una advertencia directa a Omar García y Claudia Sheinbaum, dejando clara su molestia con la escalofriante frase: «Me las van a pagar». Más allá de las palabras, esta declaración refleja las crecientes tensiones en esta lucha sin tregua entre el crimen organizado y las autoridades. El CJNG se ha caracterizado por cumplir sus amenazas con una violencia tan despiadada como estratégica. Aunque las autoridades no han confirmado la autenticidad del mensaje supuestamente enviado por Oseguera Cervantes, los expertos en seguridad coinciden en algo. Este tipo de pronunciamientos suelen surgir cuando la organización se siente acorralada, y ese parece ser el caso en este momento. El contexto es crucial. Las recientes operaciones en su contra han afectado gravemente su estructura financiera, incluyendo el desmantelamiento de laboratorios clandestinos y la incautación de toneladas de sustancias prohibidas y armamento valuados en millones de dólares. Sin embargo, no se trata solo de una cuestión económica. Estas pérdidas limitan su capacidad operativa, algo que una estructura de esta magnitud no puede permitirse sin responder. El CJNG ha demostrado una y otra vez que, cuando se siente bajo presión, reacciona con violencia meticulosamente organizada. Ya sea mediante bloqueos ilegales, emboscadas o ataques directos a las fuerzas de seguridad, la organización ha perfeccionado sus tácticas de confrontación. Un claro ejemplo de esta guerra abierta es la tensa relación entre el CJNG y Omar García Harfuch, actual secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México. Desde su tiempo en la Agencia de Investigación Criminal, Harfuch ha representado una amenaza constante para el cártel,
encabezando operativos que llevaron a la desarticulación de redes de lavado de dinero y la captura de figuras clave como Raúl Flores Hernández, alias El Tío. Sin embargo, la situación alcanzó un punto crítico en junio de 2020, cuando el convoy de Harfuch fue emboscado en pleno paseo de la Reforma con armamento de alto calibre. En aquel atentado, el CONG intentó acabar con su vida, dejando un saldo de 3 personas fallecidas y varios heridos. Milagrosamente, Harfuch sobrevivió a pesar de recibir 3 impactos de bala, convirtiéndose en un símbolo de resistencia frente a un enemigo que no perdona. Este ataque no solo reforzó la reputación de Harfuch como un objetivo prioritario del cártel, sino que también dejó en evidencia la sofisticación operativa del CECOL EONG. No es casualidad que el reciente mensaje atribuido a El Mencho incluyera una advertencia directa tanto a Harfuch como a Claudia Sheinbaum, jefa de gobierno de la Ciudad de México. Sheinbaum ha respaldado públicamente las estrategias de Harfuch contra el crimen organizado y ha dejado claro que no dará marcha atrás en esta lucha. Su nombramiento como coordinadora de seguridad a nivel nacional ha sido interpretado por la organización delictiva como una declaración de guerra, intensificando aún más el enfrentamiento. Cuando se escucha hablar de bloqueos delictivos, es fácil imaginar que se trata solo del cierre temporal de calles o carreteras. Sin embargo, la realidad es mucho más aterradora. Estas acciones, ejecutadas principalmente por el Cártel Jalisco Nueva Generación, forman parte de una estrategia de guerra urbana diseñada no solo para confrontar a las autoridades, sino también para sembrar el caos y el pánico entre la población. Lo que a primera vista parece vandalismo organizado es, en realidad, una táctica meticulosamente calculada para desestabilizar comunidades y consolidar el control territorial. Un bloqueo ilegal no se limita a la interrupción del tránsito. Con frecuencia implica la quema de vehículos, establecimientos comerciales e incluso patrullas policiales, transformando las calles en verdaderos escenarios de combate. Si hay algo que incrementa la brutalidad de estas tácticas son las emboscadas. Estos ataques no son improvisados, sino planificados al detalle con el objetivo de causar bajas significativas en las fuerzas del orden y enviar un mensaje de poder. Un caso especialmente impactante fue el ocurrido en Aguililla, Michoacán, en 2019, cuando un convoy de policías fue emboscado, resultando en la muerte de 13 agentes. Las imágenes de aquel ataque se difundieron ampliamente, amplificando el impacto psicológico tanto entre las autoridades como entre la población civil. Las víctimas invisibles de esta violencia son, sin duda, los ciudadanos. Estas confrontaciones tienen lugar en zonas densamente habitadas, atrapando a familias enteras en medio del conflicto. Hay testimonios de padres resguardándose con sus hijos en baños durante horas, negocios consumidos por el fuego y comunidades enteras que quedan sin acceso a alimentos ni servicios esenciales. En muchos casos, los propios ciudadanos son obligados a participar de forma involuntaria, como los conductores que deben entregar sus vehículos para ser utilizados como barricadas. Este enfrentamiento parece estar lejos de llegar a su fin. Cada acción, cada mensaje y cada operativo son solo piezas adicionales en el tablero de una guerra interminable que sigue cobrando vidas y sembrando miedo en el país. El impacto de estos acontecimientos no se limita al instante en que ocurre la violencia. Los bloqueos delictivos suelen paralizar servicios esenciales como hospitales, transporte público y redes de comunicación. En algunas regiones, comunidades enteras han tenido que abandonar sus hogares por miedo a quedar atrapadas en el conflicto, lo que genera desplazamiento forzado y debilita el tejido social. Este fenómeno no solo afecta a las familias directamente, sino que también provoca crisis humanitarias en los lugares donde terminan asentándose. En última instancia, los bloqueos ilegales, emboscadas y ataques simultáneos son algo más que episodios de violencia. Son estrategias calculadas para imponer control territorial, desestabilizar comunidades y desafiar la autoridad gubernamental. Mientras el grupo sigue adaptándose a los operativos en su contra, el desafío para el gobierno es encontrar formas más efectivas de contrarrestar estas tácticas y, sobre todo, proteger a las comunidades atrapadas en este conflicto. En el contexto actual de la lucha contra el crimen organizado,
Las redes sociales juegan un papel esencial en la creación de un clima de miedo y desestabilización. Aunque tanto el presidente Andrés Manuel López Obrador como Claudia Sheinbaum han dejado claro que los operativos de seguridad seguirán adelante, la confrontación con este grupo se torna cada vez más compleja. A pesar de las amenazas de violencia, el gobierno ha insistido en que no se detendrán hasta desmantelar la organización criminal. Sin embargo, persisten dudas sobre la efectividad de la estrategia. ¿Es suficiente la fuerza bruta para desintegrar una red tan amplia y estructurada? ¿O es necesario abordar las raíces profundas del problema? El grupo delictivo no se limita únicamente al tráfico de sustancias ilegales convencionales, sino que ha expandido su influencia al lucrativo mercado de sustancias sintéticas, como el fentanilo, una droga que ha exacerbado la crisis de salud pública en los Estados Unidos. Este tipo de narcótico ha generado una presión internacional sin precedentes para detener su distribución, lo que ha motivado operativos más agresivos y decomisos millonarios. Sin embargo, a pesar de las incautaciones, la organización sigue operando, reflejando la resiliencia de una estructura criminal que genera miles de millones de dólares al mes. La historia ha demostrado que esta organización no se rinde fácilmente. Cada decomiso o arresto se convierte en una razón para intensificar su respuesta, y las reacciones suelen ser aún más agresivas. Por otro lado, el gobierno parece decidido a demostrar que el poder de esta estructura no es invulnerable. No obstante, esta batalla no solo se libra en las calles o en los operativos de seguridad, sino que tiene profundas implicaciones en la vida cotidiana de los ciudadanos, quienes viven con el temor constante de la violencia y la impunidad. Las figuras de poder, tanto del lado del gobierno como del crimen organizado, se enfrentan en una especie de partida de ajedrez mortal. Sin embargo, quienes realmente sufren son los civiles, atrapados entre dos fuerzas que se disputan el control sin contemplaciones. Lo que suceda en las próximas semanas podría definir el futuro de esta lucha. El gobierno tiene la opción de continuar con la ofensiva, pero también corre el riesgo de desestabilizar aún más la región si no se logran resultados contundentes. Mientras tanto, la organización criminal aún tiene el poder de recuperarse y lanzar un contraataque que podría cambiar el curso de los acontecimientos. El desenlace de esta guerra no solo depende de los operativos y estrategias de seguridad, sino también de políticas que aborden las causas subyacentes del narcotráfico y las redes de complicidad que permiten su funcionamiento. En México, la batalla contra el crimen organizado ha alcanzado niveles alarmantes, especialmente con la actividad de grupos como este. Más allá de las amenazas dirigidas a figuras como Omar García Harfuch o Claudia Sheinbaum, lo verdaderamente inquietante es la capacidad de la organización para cumplir sus intimidaciones. No solo representan una amenaza local, sino que su alcance internacional y la brutalidad con la que operan los sitúan al nivel de peligrosidad de otras estructuras criminales consolidadas, posicionándose como una de las organizaciones delictivas más poderosas del mundo. Este grupo ha construido un imperio criminal que trasciende fronteras. Sus operaciones abarcan una vasta red de actividades ilícitas, desde el tráfico de drogas tradicionales hasta el comercio de sustancias sintéticas cuya distribución ha causado estragos, particularmente en los Estados Unidos. Su presencia se extiende a decenas de países, otorgándoles una base de poder y credibilidad que pocas organizaciones han logrado alcanzar. Esta capacidad de adaptarse y expandirse internacionalmente los convierte en una amenaza no solo para México, sino para la estabilidad global. La credibilidad del grupo no se basa únicamente en amenazas vacías. Han demostrado una y otra vez que tienen la voluntad y los recursos para cumplir sus advertencias. Su historial de actos de extrema violencia es un recordatorio constante de hasta dónde están dispuestos a llegar para mantener su control y enviar mensajes a sus enemigos. Desde atentados con explosivos hasta asesinatos públicos de figuras clave, su impacto sigue resonando dentro y fuera del país. El CJNG ha establecido un nivel de brutalidad que supera al de otros cárteles históricos. El ataque con un vehículo explosivo en Guanajuato y el atentado fallido contra Omar García Harfuch en 2020 son claros ejemplos de su capacidad operativa. Estos actos no solo evidencian la organización y los recursos con los que cuentan, sino también su absoluto desprecio por la autoridad y el orden público.
La facilidad con la que pueden ejecutar estas operaciones refleja una estructura jerárquica sólida, con divisiones especializadas en logística, inteligencia y ejecución. Además, el CJNG ha demostrado una capacidad logística y tecnológica que rivaliza con la de Sinaloa. Su uso de drones armados, tecnología de comunicación avanzada y estrategias militares sofisticadas les otorga una ventaja significativa en los enfrentamientos con otras organizaciones y fuerzas de seguridad. El control del mercado de fentanilo ha colocado al CJNG en el centro de una tormenta internacional. La presión de Estados Unidos para frenar la distribución de esta sustancia ha llevado a operativos más agresivos por parte de las autoridades mexicanas. Sin embargo, cada decomiso de fentanilo no solo representa una victoria para las fuerzas de seguridad, sino también una prueba del alcance y la sofisticación del CJNG, que sigue encontrando formas de evadir la vigilancia y mantener sus operaciones. La expansión del CJNG no solo afecta a otros países. En México, las consecuencias son devastadoras. Los enfrentamientos entre el cártel y las fuerzas de seguridad, así como con otros grupos criminales, han convertido a estados como Jalisco, Michoacán y Guanajuato en zonas de conflicto permanente, donde los civiles quedan atrapados en el fuego cruzado. El CJNG no es una amenaza que pueda ser subestimada. Su poder, respaldado por su capacidad para cumplir amenazas y operar a nivel global, lo convierte en uno de los mayores desafíos de seguridad de nuestro tiempo. La pregunta no es solo si el gobierno puede derrotarlos, sino si puede hacerlo sin desestabilizar aún más al país y sin ignorar las causas profundas que alimentan este conflicto interminable. La historia nos observa, y las decisiones que se tomen en el presente determinarán el rumbo de México y de muchas otras naciones en los años venideros. Si te interesa el análisis profundo del crimen organizado y sus impactos en el mundo, no olvides darle like, suscribirte y activar la campanita para no perderte ningún video.